Siguiendo con el tema de la aclaratoria, vamos a profundizar a partir de acá un poco cuáles son las causales que la ley prevé para otorgarles funcionalidad. Como les decía en el video anterior, son 3 motivos que se engloban dentro de un mismo instituto, pero que cada uno tiene su fisonomía muy particular. Evidentemente la interpretación que nosotros le demos a los supuestos de procedencia puede ser taxativa o puede ser elástica, o sea, puede ser más amplia o más estrecha. Pero lo que nunca debería permitirse es que la aclaratoria venga a ocupar el lugar que le corresponde a otros recursos. En la práctica es muy común ver que frente a una sentencia o resolución, la parte se presente y plantea una aclaratoria. Y la aclaratoria consista en una refutación de lo que se decidió en el auto que está criticando, entonces ya no pretende que se aclare, sino que pretende que se resuelva algo distinto. Eso no es una aclaratoria y es una revocatoria. Y bien puede haber ocurrido que el fallo en cuestión esté equivocado, y bien puede haber ocurrido que la parte tenga razón en lo que está planteando. Lo que creo yo que no debe hacer es tratar de vestir a un recurso con la ropa de otro. En definitiva, si contra una sentencia vamos a plantear una revocatoria, aunque la ley no lo prevea, pero como vamos a ver en la clase siguiente, la jurisprudencia ha sido un poco más amplia, lo que tenemos que tener en cuenta es que si es una revocatoria, debemos llamarlo revocatoria y no aclaratoria. En definitiva, lo que le va a quedar al tribunal es si la aclaratoria encubre en realidad a una revocatoria, la calificará correctamente y decidirá si la trata o no a modo de reposición. Decíamos que los supuestos de procedencia son 3. Errores materiales, conceptos oscuros u omisiones. Empecemos por los errores materiales. Los errores materiales no son conceptuales ni intelectuales. Son típicamente defectos de expresión. Lo que nosotros intentamos cuando buscamos que se subsane un error material es que la sentencia en el sentido documental, en el sentido escrito, coincida con la voluntad o el tenor de la sentencia acto. O sea, el órgano trató de resolver X cuestión y vamos a pretender que lo que quedó plasmado se avenga a lo que el órgano intentó decidir. ¿Cuáles son los supuestos? Es imposible enumerar un catálogo. Puede haber cuestiones en las fechas, puede haber cuestiones en los nombres, puede haber cuestiones en faltas de párrafos, puede haber, es muy abarcador la idea de errores materiales. Básicamente es lo que se conoce como errores de pluma. Cualquier error que no sea conceptual, que no sea intelectual, que no tenga que ver con la voluntad, sino con la forma de expresarla, va a ser un error de carácter material. La otra rama de la aclaratoria son los conceptos oscuros. Como les decía anteriormente, esto pretende atacar el problema que se da en el sector de la comunicación. Sabemos que la comunicación tiene un emisor, un receptor, un mensaje y un canal a través del cual se transmite. Puede ocurrir que en el momento de expresarse el órgano jurisdiccional, ya sea por el uso del lenguaje, ya sea por alguna omisión, por cuestiones idiomáticas o terminológicas, no haya sido claro. Entonces, se produce este vicio de oscuridad que tiene que ver con la ausencia de precisión, insuficiencia o contradicción en las frases o en el léxico que se emplea. La oscuridad, lo que tenemos que tener en cuenta, no se tiene que confundir nunca con la equivocación. Una cosa es que se haya equivocado, una cosa es que el juez haya incurrido en un error y otra cosa es que no se comprenda. Si incurrió en un error, la forma de subsanarlo serán los recursos que pretenden que se revoque esta parcela del fallo o la totalidad de este fallo. Si incurrió en oscuridad, lo que pretendemos es que se aclare. Entonces, en uno va a haber un cambio sustancial cuando se revoca, y en el caso de la aclaratoria, va a quedar redundancia, va a haber una corrección, una ampliación, una explicitación de cuáles fueron los fundamentos para dejar a las partes conformes en el sentido de que la expresión de voluntad es correcta. La omisión es el último punto que nos quedaría para tratar. Existe omisión cuando el juez guarda silencio respecto de las pretensiones u oposiciones que fueron deducidas en el pleito. Ahora, tenemos que tener en cuenta que la omisión que interesa para la aclaratoria son aquellas que son producto del descuido u olvido, no las cuestiones que fueron preteridas como consecuencia del tratamiento de cuestiones previas. Un ejemplo. Supongamos que se plantea en un proceso de daños y perjuicios una excepción de prescripción. Entonces el juez al momento de sentenciar, la excepción diferida para el momento de sentenciar, el juez al momento de sentenciar considera que la excepción de prescripción debe admitirse, con lo cual no trata el fondo de la cuestión o el tema de la responsabilidad. Esto no es una omisión, es simplemente una cuestión que queda preterida por el encadenamiento de abordaje sucesivo
al que debe ir el juez. Lo mismo en cuestión de responsabilidad, si el juez entiende que el demandado no es el responsable por el accidente, no va a ingresar al tratamiento de los rubros resarcitorios porque la cuestión queda preterida. En definitiva, cuando nosotros le pedimos al tribunal que dictó el fallo que aclare su fallo en el caso de omisiones, lo que le estamos peticionando es que lo integre, ¿sí? Entonces por eso vamos a ver cuando leemos algunas resoluciones que cuando se admite la aclaratoria se aclara por si hubo un concepto oscuro o algún error material, o se integra cuando faltó tratar alguna cuestión. ¿Cuál es el límite de toda aclaratoria? No alterar lo sustancial de la decisión, mantener vigente el núcleo, la unidad lógica que conforma lo medular del fallo y trabajar con las cuestiones que tienen que ver con la forma en que se expresó esa voluntad. Puede ocurrir que en el caso de la omisión esto tenga o esté muy cerca de la modificación sustancial. ¿Por qué? Porque si el juez, por ejemplo, olvidó tratar algún rubro resarcitorio y nosotros le estamos pidiendo que lo aclare, el juez va a venir a integrar esa resolución con el tratamiento del rubro que podrá admitir o rechazar. Podríamos pensar que en este caso estaría alterando lo sustancial de la decisión. No, porque no serían contradictorias la segunda resolución, su aclaratoria, con la primera. Simplemente vendría a complementarla. Lo que tenemos que tener en cuenta es que la aclaratoria opera con abstracción del acierto u error de lo decidido. ¿Qué queremos decir con esto? Que no es la forma de demostrar la equivocación de una resolución el planteo de una aclaratoria. Si queremos demostrar una equivocación, tendremos que acudir a otros recursos. ¿Puede ocurrir que el juez se exceda en la aclaratoria? ¿Puede ocurrir que el juez contraríe lo sustancial de la decisión? Sí, evidentemente sí. Puede ser que una de las partes le plantee una aclaratoria al juez diciéndole que quedó desconforme con la forma en que se tarifó un monto y pretende que por tal o cual razón que surge el expediente se modifique la sentencia. Bien, esto no es una aclaratoria, es una revocatoria, pero si lo vemos dentro del ámbito de la aclaratoria, cualquier alteración sustancial de la decisión, y así hay antecedentes de la Suprema Corte de Justicia, va a provocar la nulidad no solamente del auto aclaratorio, sino también del auto aclarado, con lo cual un error o un exceso del órgano jurisdiccional al momento de tratar la aclaratoria puede arrastrar la nulidad también del pronunciamiento originario. En cuanto a las cuestiones de tramitación, bien, la aclaratoria se resuelve sin sustanciación. Cada una de las partes podrá plantear la suya. Es conveniente esperar a que venza el plazo para las aclaratorias para que el tribunal las decida, a ver si hay varias sobre la misma cuestión. Y el tribunal va a tener dos posibilidades. O la admite y aclara, integra, o la rechaza y la desestima. Si la desestima, la resolución no integra o no se amalgama con la primigenia. Si la admite, la segunda resolución, la aclaratoria, pasa a formar un todo inescindible respecto de la primera. Por eso vemos que cuando se admite una aclaratoria, los juzgados suelen poner regístrese con relación al registro tal, porque de esa manera se deja constancia que respecto a esa resolución hay una aclaratoria que se ha venido a sumar. El auto que desestima la aclaratoria es irrecurrible, el que la admite podrá ser recurrible juntamente con la resolución principal, y nos queda una última cuestión por ver. ¿Qué pasa con la aclaratoria y los términos para interponer otros recursos? La jurisprudencia clásicamente suele decir que la interposición de una aclaratoria no suspende el plazo para interponer otros recursos, con lo cual mi consejo práctico es, si tengo alguna cuestión para plantear vía aclaratoria y además la resolución es apelable, convendría interponer la aclaratoria y aunque aún no haya sido resuelta, interponer también la apelación en término para que si mi aclaratoria no llega a ser admitida, me quede siempre la apelación para poder plantear la cuestión en la Cámara. Con esto damos por concluido el tema de la aclaratoria y en la clase sucesiva vamos a ver el recurso de reposición. Muchas gracias.